Seguramente, en alguna ocasión, te habrán contado la historia de La Llorona. Esa mujer mestiza, traicionada por el hombre que la amaba y condenada a buscar a sus hijos que ella misma asesinó. Quizás conoces a alguien que te haya contado que pudo escuchar el lamento de ese espectro, o quizá seas una de esas personas que pudo experimentar en carne propia la escalofriante experiencia de escuchar un llanto sobrenatural ya entrada muy en la noche, cerca de alguna corriente de agua o después de una fuerte lluvia. Un llanto demasiado claro y angustioso como para creer que se trate del brimido o el aullido de algún animal, pero demasiado fuerte y en el alto cielo como para provenir de un ser humano que deja un escalofriante y horrorizante y inexplicable eco durante la noche. Sucedió en Durango, ciudad colonial del norte de México, en el siglo pasado durante la época de los 20s. Un raudal de agua fluía abundantemente a todo lo largo de la Sequía Grande, así llamada desde 1604, cuando se realizaron los trabajos de encauzamiento del arroyo de San Vicente, y fue por mucho tiempo el principal medio de abastecimiento de agua potable a los habitantes cercanos y no tan cercanos a su ribera. Se encontraba donde hoy es el Boulevard Dolores del Río y justo a la altura de lo que hoy es la calle Aquiles Cerdán. Existió el Puente del Abismo. Era uno de los muchos puentes que servían para cruzar con seguridad la Sequía Grande. Pero este era un puente grande y macizo, de doble arco, una verdadera obra de ingeniería, y conectaba la ciudad del Ojo de Agua al Parque Guadiana, principalmente pulmón de la ciudad hasta la fecha. Naturalmente, en esa zona la vegetación era imponente y el paisaje era dominado por grandes árboles. Era un sitio agradable y concurrido, y por ende ese puente era de los más usados. Pero por la noche todo era muy diferente, pues eran pocas las personas que se atrevían a cruzar por ese lugar. Hay que tomar en cuenta que en aquellos ayeres las calles quedaban prácticamente desiertas desde las 9 de la noche, y ya después de las 10 solo se pueden encontrar algunos bohemios que andaban por la calle, un caballero distraído, enamorados que les había corrido el tiempo inconvenientemente rápido, el gendarme, el sereno, y siempre existía el peligro que rondaba por ahí algún delincuente oportunista. Pero incluso ellos evitaban cruzar por ese puente, pues eran muchos los que afirmaban que debajo de él se podía escuchar de vez en vez que una mujer lloraba lastimosamente. Quienes la escuchaban trataban de ignorar ese llanto, pues sí, podían tratarse de una mujer en verdadero peligro o simplemente una pareja discutiendo por motivos personales. También cabía la posibilidad de que tratase de La Llorona. La Llorona, un espectro del que se decía que si algún infortunado la veía, su aspecto era tan terrible, tan espantoso, que la impresión resultaría fatal para cualquiera. También se decía que de repente se escuchaba un alarido espantoso que cubría toda la bóveda de celeste, un estallido repentino que poco a poco se alejaba
desvaneciéndose de un tenebroso que erizaba los cabellos y estremecía hasta la médula que lo escuchaba. Pues no era un gran sonido humano. Ese lamento atronador, desgarrante y aterrador era el grito de la Llorona. Ya en esa época apenas oscurecía y quienes cruzaban por ese puente tapaban con sus manos sus oídos y cruzaban a toda prisa para alejarse lo antes posible, temerosos de escuchar ese llanto, pues eran muchos los que habían testificado el haber escuchado ese aullido espantoso a medianoche mientras cruzaban el puente. Y al querer investigar, tratando de bajar un poco por la ladera del puente para ver el interior de la oscuridad de los charcos, cuando de repente estallaba el alarido subiendo al cielo. Algunos incluso lograron ver una silueta vaporosa y blanca salir de la oscuridad debajo del puente y subir hacia el cielo estrellado. Algunos se desfallecieron ante tal impresión causada por el espectro de la Llorona. La tradición oral afirma que ese espectro tuvo un origen siglos atrás, durante la época colonial, cuando Angélica, una joven mestiza, fue traicionada por Gilberto, un español que juró amarla. Pero al ser ella criolla, no podría contraer nupcias con su amado, pero vivió por años en idilio, pensando que si la ley y la iglesia no la reconocían, bastaba con que para él ella fuera su esposa legítima. Al poco tiempo, Angélica descubrió que su amado contraería nupcias con una española de sangre pura y de buena posición social, con la cual tenía una relación formal desde hace tiempo. Angélica, ahora que había descubierto que el amor que Gilberto le profesaba fue una comedia cruel, que todo lo que prometió no era más que puras mentiras, y ella fue una crédula estúpida, cegada por los años. Angélica, al sentirse traicionada, enloqueció de celos, de rabia, de dolor y desesperación, y en estado irracional, sin importarle nada, tomó a sus hijos y se dirigió hacia la acequia grande. En cuanto llegaron, Angélica sacó entre su ropaje un cuchillo y con tanta rabia se fue encima de sus hijos. Esos hijos que llevaban sangre española, pero que no habrían de ser reconocidos por su padre. Esos hijos bastardos, condenados al abandono, a la burla de todos y a su propia vergüenza. Pensando así, los acuchilló una y otra vez, descargando toda la rabia en ese padre inocentes, sin escuchar sus súplicas, sin conmoverse por su llanto de miedo y dolor, sin cordura y sin piedad. Cuando hubo terminado la terrible hazaña, tomó a los pequeños cuerpos ensangrentados, aún con vida, y en medio de la noche los arrojó a la corriente de la acequia grande, para luego quitarse la vida, clavando ese mismo cuchillo en sus entrañas, quedando muerta en la orilla de la acequia. Pero su alma no tuvo descanso. Después de su muerte, quedó maldita por atroz crimen que cometió y fue condenada a buscar a sus pequeños por siempre. Un espíritu que no tiene paz, ni sosiego, ni perdón, condenada a sufrir y a llorar eternamente. Al pasar de los años, y hasta el día de hoy, aguza bien tus oídos en las noches lluviosas, o si alguna vez te encuentras por la noche cerca de algún río o un arroyo, o caminas en soledad por algún paraje desierto y escuchas el llanto o lamento de una mujer, piénsalo 2 veces antes de investigar, porque podría tratarse de la Llorona.